Hola chicos, ¿cómo andan nuevamente? Esta sería la última parte de la clase número 2 y vamos a estar concentrados en los distintos nombres que se les dan a los cambios de estado, ¿sí? Acá está escrito la palabra sólido, líquido y gaseoso. Cuando el sólido pasa, cuando la materia pasa del estado sólido al estado líquido, eso se lo llama fusión, ¿sí? Cuando un hielo se derrite por un aumento de temperatura, se está fundiendo, hay una fusión. Si le seguimos entregando calor al líquido a una cierta presión, la presión es la presión atmosférica, digamos, es como no decir nada. Si ustedes sacan un hielo de la heladera, lo dejan ahí, dejan que vaya aumentando su temperatura, cuando supera los 0 grados centígrados se funde y se empieza a volverse líquido. Si a partir de ahí tenemos agua en estado líquido, le entregamos calor, le ponemos una llama abajo, podemos alcanzar una temperatura mayor de los 100 grados, ¿sí? Por lo tanto ahí ya va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Por lo tanto eso se llama vaporización, que es la obtención de vapor. Habría que comentar algo en la vaporización. Hay dos tipos de vaporización. Como bien dice en el video, tenés la ebullición y la evaporación. La evaporación es el fenómeno que uno encuentra cuando uno tiene una cierta cantidad de agua y pasa un cierto tiempo y esa agua ve que está disminuyendo. Y uno dice, ¿dónde se fue esa agua? ¿Dónde lo ve uno? Se termina de bañar y siempre alguna gota cae en el suelo, pero nadie lava eso o nadie lo seca, sin embargo desaparece. ¿Por qué? Y podríamos decir que se evaporó. La evaporación es un fenómeno que se da superficialmente, que es una cuestión de que las moléculas de agua en la superficie, a esa presión atmosférica, empiezan a ser absorbidas por la atmósfera, por el aire que lo rodea. Es una vaporización superficial y no se da en la totalidad. Ahora, si yo agarro una masa de agua y lo caliento hasta llegar a los 100 grados, entonces eso es lo que conocemos como ebullición. Se da en la totalidad y requiere un aumento de temperatura, porque la evaporación no requiere un aumento de temperatura, se da a temperatura ambiente, ¿sí? Vean el video que subí, que ahí lo explica mejor que yo o como yo, y está muy bien para compensar la clase. Entonces tenemos visto la fusión, la vaporización. Y después tenemos del estado gaseoso al sólido, son cambios de estado no tan comunes, porque generalmente para pasar del gaseoso al sólido, los fenómenos que nosotros conocemos siempre se dan a través del líquido, pero sucede en ciertas situaciones donde puede suceder esto a ciertas presiones y temperaturas particulares. Si pasás de gas, del estado gaseoso, directamente al estado sólido, eso se llama sublimación y también se puede dar para el otro lado. Tiene esa palabra que se puede usar en las dos formas. Pero también se llama volatilización, pasar del estado sólido al estado gaseoso directamente, ¿sí? Estas flechas que vemos acá no son muy comunes, vuelvo a repetir, porque del estado sólido al gaseoso no tenemos esas experiencias en la naturaleza, salvo que lo condicionemos, ¿sí? Podemos buscar ejemplos después que suceden estos cambios de estado. ¿Qué nos falta estudiar? La solidificación es el nombre que se le da del líquido al sólido. Cuando uno llena la cubetera y la pone en la heladera, ahí uno dice que se está solidificando. O sea, transformar agua líquida en hielo es una solidificación. Y por la condensación también tendríamos algo que aclarar. Fíjense que siempre de líquido a gaseoso esto se separan dos, ¿no? La vaporización, que es la producción de vapor, es por evaporación y teníamos evaporación y ebullición.
Esas eran las dos opciones que teníamos de vaporización, ¿sí? La, a veces quizás las palabras lo pueden confundir, son parecidas, pero estamos hablando de evaporar un fenómeno superficial a una temperatura, y el otro es la ebullición, que sería llevar a una cierta temperatura y se daría en toda la masa al mismo tiempo. ¿Sí? Esos dos fenómenos serían de vaporización. Con la condensación tenemos algo similar. Tenemos por un lado la condensación y la licuación. La condensación, eso sí se conoce, es un fenómeno bastante conocido, que siempre que vos tengas, se ve muchas veces en el auto, en el vidrio, uno tiene una masa de aire que tiene una cantidad de agua, ¿no? Está en estado gaseoso porque está en el ambiente, ¿sí? En el aire que rodea los cuerpos. Si uno tiene un cuerpo que tiene una temperatura menor, cuando la gota de agua se aproxima, baja la temperatura y se vuelve líquida. Eso es el fenómeno de condensación. La licuación es algo más complicado. Necesitamos presionar para licuar algo, aumentar la presión. La presión es hacer una fuerza, no comprimir. Juntar las moléculas que en estado gaseoso están separadas, ¿sí? A ver si ahí me ven. Ahí está. Juntar las moléculas que están separadas en el estado gaseoso y de alguna manera al comprimirlo se juntan, y eso forma macroscópicamente desde afuera, lo vemos en un cambio de estado, ¿sí? Eso sería la licuación. También está en el video que lo aclara bastante bien. Bueno, lo que faltaría, por ejemplo, aclarar que me olvidé, es que si uno quiere pasar del estado líquido al gaseoso de modo de hervir el agua, ¿no? Una ebullición, ¿sí? Tenemos que llegar a una temperatura de ebullición. Hay una temperatura particular que eso depende de cada sustancia. El agua, como conocemos, son 100 grados, pero el alcohol es menor y tenemos otros valores también. Depende de la sustancia que vos tengas, la temperatura de ebullición va a ser diferente. Y como hay una temperatura de ebullición, que es la que maneja, digamos, el líquido y el gaseoso, podríamos escribir acá temperatura de ebullición, también tendríamos una temperatura de fusión, ¿sí? Que es la temperatura donde vos podés pasar a presión constante o a presión normal, la atmosférica, tendrías el pasaje de líquido a sólido, ¿sí? O sea, qué temperatura se solidifica el agua, y sabemos que son a los 0 grados centígrados. Entonces ahí tenemos la temperatura de fusión. Una pregunta que se me ocurre es, ¿existirá una temperatura de solidificación? No, es la misma, porque la fusión es cuando del sólido pasa al estado líquido, y la solidificación es invertir ese proceso, pero se da a la misma temperatura. Es el calor que se mueve de un lado al otro, que eso sería otro tema, hablar del calor. Recordemos que en esta materia la gran diferencia es que van a ser cosas que alguna vez que tuvimos experiencias cotidianas, sin embargo tenemos que definir qué es calor, qué es temperatura, para hacer una diferencia académica que corresponde al curso, ¿no? Así que bueno, tenemos una temperatura de fusión, una temperatura de ebullición. Son temperaturas que se dan a cierta presión, que tiene que estar una presión normal, atmosférica normal, como estamos soportando comúnmente hoy. Entonces tengo que llevarlo a esa temperatura para que suceda el fenómeno del cambio de estado correspondiente. Si estamos en la temperatura de fusión, lo que puede suceder es pasar del sólido al líquido o del líquido al sólido, dependiendo de cómo se está moviendo el calor, ¿sí? Lo mismo pasaría con la temperatura de ebullición. Si yo tengo una masa de agua y le entrego calor, llega a la temperatura de ebullición y ahí va a pasar a producirse vapor, ¿sí? Va a haber una vaporización. Pero si tengo vapor de agua y lo enfrío, le quito calor, entonces lo que puede suceder es llegar a esa temperatura de ebullición. Ahí podríamos decir que es una temperatura de vaporización, pero es la misma temperatura. No la llamaría diferente, sería más confuso, ¿sí?
Entonces llegamos a esa misma temperatura de ebullición, pero en el sentido inverso, a la masa de gas, de vapor, le estamos quitando calor, lo estamos enfriando. Entonces llega a esa temperatura y se vuelve líquida, ¿sí? Se vuelve en estado líquido. Bueno, con esto terminamos la clase número 2, donde vimos propiedades de la materia, las propiedades físicas, las propiedades químicas, estados de agregación que son bastante conocidos, y aumentamos el vocabulario con los diferentes nombres que les damos a los cambios de estado, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Miren todos los videos. Y bueno, voy a tratar de mejorar la tecnología, ¿sí? Vamos a mejorar la iluminación y quizás una mejor cámara porque no está funcionando, no se ve bien. Así que vamos a tratar de mejorar la tecnología. Y bueno, todo esto hasta que volvamos a las condiciones normales en un aula, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos.